poderosa sangre de Jesús. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema y primero vamos a hacernos algunas preguntas que son muy importantes. La primera de ellas es: ¿quién inventó a la familia? Podríamos decir que la familia fue inventada por la sociedad, pero realmente ¿quién fue el que inventó la familia? Desde el momento en el que Dios le dio una identidad a Adán y Eva para poder pues fructificar y expandirse al tener hijos, pues desde ahí ya vemos, ¿verdad? De alguna manera, quién fue el que puso las bases para tener o para hacer de dos individuos, en este caso de Adán y Eva, pues una familia. Entonces vemos cómo en los planes de Dios, de alguna manera, la familia siempre ha estado en el corazón de Dios. Y aunque hoy hablamos de este tema específico, y tú puedes decir, pastor, pues creo que para mí la familia es muy importante. Tal vez hoy, ¿cómo está tu familia? Tal vez tu familia hoy está rota, tal vez hoy tu familia podríamos decir está bien, no tenemos conflicto, pero sabemos que nuestra familia, para que podamos hablar el mismo idioma, necesitamos conocer pues al mismo Dios, ¿verdad? Qué importante sería que todos nuestros tíos, nuestros hermanos, nuestros abuelos y padres conocieran a Jesucristo como Señor, Rey y Salvador. Entonces, ¿cómo están las familias hoy? No hablando ya ahora solo de la tuya, sino voltea a ver a tus vecinos, voltea a ver a la gente que te rodea y cómo están las familias. Vemos, por ejemplo, que mucha gente hoy está saliendo del encierro, pero para dejar, después de 100 días, de más de 100 días, de estar con la familia, y entonces ahí vemos cómo se está rompiendo el molde o el modelo específico que Dios quería para nosotros, que es una familia. Entonces, si Dios inventó la familia, Dios fue el que puso el modelo de la familia, ¿qué hace entonces ahora en estos tiempos tan complicados? El enemigo lo que quiere hacer es dividir, separar, torcer a las familias, para que entonces los roles de autoridad en la familia no se contemplen y no se ejecuten. ¿A qué me refiero con roles? Pues que a lo mejor el varón no sea el varón, sino la mujer haga la función del varón, y la mujer termine enfermada, termine enferma, termine triste, termine con depresión o tristeza porque está haciendo algo que no tenía que hacer, o los hijos teniendo que hacer un trabajo de papás, etcétera. Entonces, lo primero que hay que entender, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ver que hay una cita bíblica en Génesis 1, 27 y 28 que dice: Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras. Es decir, hay gente que me pregunta, pastor, ¿para qué tendría yo que casarme? ¿O cuál es el beneficio de casarme? El primer beneficio y el mejor es la bendición de Dios. Dice que el Señor creó al hombre a su imagen y creó a la mujer también, pero los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, a todos los reptiles que arrastran por el suelo. Es decir, Dios, así como creó al hombre y a la mujer y les dio incluso esa autoridad sobre las bestias, Él también los bendijo. ¿De dónde proviene entonces la bendición de la familia? De parte de Dios. La familia recibe bendición de parte de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando entonces los padres entienden la labor tan importante que tienen hacia los hijos o hacia la casa? Porque hoy vemos cómo el enemigo ha torcido. Algunos ejemplos, por ejemplo, de familias. Vemos la familia de Moisés. Moisés fue un hombre que de alguna manera pues tuvo que ser adoptado. Él fue abandonado, él fue depositado en un río, y dice la palabra que él fue rescatado literalmente y físicamente. Él fue adoptado. Entonces, para Moisés, ¿cuál era la figura de la familia? Si él había sido rechazado desde bebé, fue adoptado, y él tuvo que de alguna manera crecer en una nación que no era su nación, crecer en una familia que no era su familia. Entonces hoy vemos cuántos niños pueden ser desde pequeños adoptados o rechazados,
y esas personas pues tienen en el camino que tener una identidad muy fuerte, y esa identidad viene directamente de parte de Dios. Entonces Moisés, cuando va creciendo, la Biblia dice que él era un hombre manso. No hay ningún hombre más manso en la tierra que Moisés. Pero ese hombre Moisés tuvo que ser transformado por Dios, porque dice que en algún momento él ya había asesinado a un egipcio, porque en él había esas cosas que desde pequeño estaba arrastrando. Entonces no nos podemos hoy justificar y decir, yo soy como soy porque me abandonaron, yo maltrato a mi esposa como la maltrato porque me abandonaron, o soy como soy con mis hijos porque nunca tuve la figura paterna. Ahí es donde viene lo que Dios está transformando. Ahí es como Dios empieza a moldear nuestra vida, y sí podemos ser cambiados. Hay gente que dice, el hombre nunca cambia. El hombre tal y como es, así se va a morir. No es cierto. Moisés, después de ser un asesino, terminó siendo transformado al punto en donde ahora era el hombre más manso de la tierra. Pero ¿cómo creció Moisés? Moisés creció con la sombra de un rechazo y con el tener que lidiar con la mentalidad de que él había sido, pues por lógica, adoptado. Entonces, ahora cuando él tuvo que ser padre espiritual de un pueblo muy grande que fue el pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud, lo llevó por el desierto, pero ya no entró a la tierra prometida, porque él había tarde o temprano que pues vivió una etapa de rechazo, y entonces él estaba lleno de coraje y golpeó la piedra, y ahí impidió que su vida, que él pudiera entrar a la tierra prometida. Y podemos seguir viendo ejemplos como el caso de Noé, pues que de alguna manera Noé fue el ejemplo exacto de que hizo todo lo que tuvo que hacer para salvar a su familia y llevársela a salvación. Noé tuvo que invertir por más de 100 años todo su dinero, todos sus esfuerzos, todo su tiempo para que su familia llegara a salvación. Hoy tenemos que invertir, si es necesario, todo nuestro tiempo, nuestra vida, para que nuestra familia se salve, para que nuestra esposa se salve, para que nuestro esposo llegue al cielo, nuestros hijos lleguen al cielo. Tu labor no es heredar a tus hijos nada más aquí en la tierra. Tu labor como papá, como mamá, es llevarlos al cielo, que ellos conozcan al Señor Jesucristo. Y lo vamos a saber de una manera muy sencilla. Cuando estás con tu familia, ¿te sientes en el cielo o te sientes en el infierno? Hay gente que dice, no, pastor, yo no regreso a mi casa, yo ando todo el día en la calle porque regresar a mi casa es como estar en un infierno. Realmente vemos que el Señor quiere que nuestra casa sea un refugio. El refugio significa que allá afuera están las tormentas, y cuando tú llegas a casa encuentras un refugio que no encuentras allá afuera. ¿Qué pasa entonces cuando es al revés? ¿Qué pasa cuando prefieres más tiempo estar afuera que con tu familia? ¿Qué pasa cuando prefieres estar más con tus amigos que con tu esposa o con tu esposo? Realmente vemos que hay un desorden de prioridades, que Dios necesita sanar nuestro corazón para que tú ahora, por ejemplo, con este encierro, pues tú disfrutes, ¿verdad? Hayas disfrutado a tu familia. Y vemos cómo el Señor creó, escuche bien, dice la Biblia que Dios creó al hombre, en este caso Adán y Eva, para que se multiplicasen, llenaran la tierra con hijos. Y vemos de alguna manera que la parte de la misión que ellos tenían era someter a la tierra, cuidarla, cultivarla y dominar a los animales. En este ejemplo ellos ya tenían una labor específica. ¿Tú te has preguntado alguna vez cuál es la visión o el propósito específico para tu familia? ¿Tú te has preguntado alguna vez cuál es el propósito de Dios para tu familia? No es el propósito nada más que los tengas en una iglesia, sino que a lo mejor puedan servirle a Dios, que a lo mejor algunos de ellos puedan hoy conocer al Señor de una manera más específica y más fuerte, etcétera. Y vemos incluso cómo vamos ahora a otro modelo más, que después de Noé vemos, por ejemplo, un modelo muy específico de familia, que fue la familia, por ejemplo, de Abraham. La Biblia habla que Abraham tuvo a su esposa, a quien llegando a Egipto le dijo, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Ahí ya el Señor estaba trabajando con Abraham, porque Sara tenía un problema en la matriz, que no podía tener hijos. Yo creo que una de las cosas que hay que identificar es que en la Biblia se habla, la única mujer
en toda la Biblia, en toda, que se describe la edad de una mujer es la edad de Sara. Realmente a qué mujer le gusta que le digan, ¿verdad? Oye, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo contestaría una mujer? 20 siempre, ¿verdad? Pero en el caso de Sara, Sara sí, la Biblia sí reveló la edad de Sara porque había un propósito y era que hoy en día nosotros dijéramos, Señor, la edad de Sara rompe todas las normas como para hoy tener un hijo, ¿verdad? Ya superar los 70 años, pues era lógico que cualquier persona no creería que una mujer a esa edad pudiera tener hijos. Y ahí está la enseñanza más grande de Dios, es Dios no toma en cuenta nuestras circunstancias para dar a luz el propósito que Él tiene. Aunque Sara tuviera 85, 80 años, no importa, la Biblia habla específicamente pues que había algo específico. Sí, de hecho sí era su hermana, pero era media hermana. Realmente era una mentira, una media verdad o una media mentira. Pero el Señor no quería que Abraham rechazara a Sara porque eso es lo que mantenía su matriz estéril. Dios quiere que le demos el valor a nuestra familia y que no tengamos que estar mintiendo porque eso se hereda. Lo que hizo Abraham de haber llevado literalmente a su esposa a reducirla, ¿verdad? O reducir su matrimonio. ¿A cuánta gente puede decir hoy a lo mejor, no, yo ni digo que estoy casado? ¿Por qué no lo dices? Si lo importante es que tú puedas expresar lo que Dios ha hecho con tu familia. Después de eso viene Isaac, donde también Rebeca le dice, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. La mentira se había gestado a partir de Abraham y vemos cómo estaba ya la maldición creciendo sobre los hijos y los hijos de sus hijos. Luego viene Jacob, que termina mintiendo para robarle la primogenitura a Esaú, y luego los hijos de Jacob mintiéndole a su padre diciendo, tu hijo al que tanto amas, a quien le regalaste una túnica de colores se lo comió una bestia. Entonces vemos las mentiras que ya estaban ahí y qué es lo que Dios quiere hacer, ver los modelos bíblicos para que aprendamos a partir de ahí. No hay ni un solo modelo bíblico, ni siquiera María y José como un modelo perfecto. O sea, no hay familias perfectas porque María y José, pues imagínese usted que olvidaron al hijo, a Jesús, en otra ciudad que no era su ciudad, y cuando llegaron a su ciudad, pues dijeron, ¿dónde quedó Jesús? Se nos olvidó. Entonces la única familia perfecta es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa Trinidad es la única manera en la que nosotros vemos la perfección de una familia. Pero al no tener entonces nosotros una familia perfecta, ¿qué nos queda por hacer? Simplemente lo único que nos queda por hacer es enfrentar aquellas cosas que Dios quiere cambiar de nuestra familia y pasar las tormentas juntos. Porque cualquiera puede decir, yo tengo una familia, pero realmente cuando hablamos de una familia, del ciclo corto de el esposo, la esposa y los hijos, va a haber ataques del enemigo en todo tiempo para separar a las familias. No creas que tu familia va a estar todo el tiempo muy bien. Creo que circunstancias complicadas van a unir a la familia, pero también circunstancias adversas van a quererla separar. Una mujer ajena, ¿verdad? Puede separarte de tu esposo o de tu esposa, y a lo mejor que tu hijo pueda pasar por una etapa en donde ya no quiere estar tanto con los papás y ahora quiere estar a lo mejor pues con los amigos, y empiezas a sentir un vacío que poco a poco llega. Vemos diferentes familias, ¿verdad? Por ejemplo, se le llaman dentro de estos tipos de familia, la familia tradicional, se le conoce como a la familia de Jesús, que era padre, madre e hijos, ¿no? Esa es una familia tradicional. Luego viene una familia reconstruida, que son parejas que rehacen su vida familiar con hijos previos de anteriores relaciones. Sí se puede tener una familia, no importa, aunque tu familia sea una familia reconstruida, ¿quién reconstruyó tu familia? Hoy es un tiempo para orar por las familias. Y luego viene también una familia monoparental, que son las familias donde solo el papá o la mamá cuida de los hijos.
Entonces, de alguna manera, pues esa es una labor todavía más difícil, ¿verdad? Para los padres, porque ellos tienen que hacer una labor doble. Vemos cómo, de alguna manera, la familia es tan importante porque a partir de ahí es donde nosotros sembramos los aprendizajes básicos, disciplinas, límites, los valores, el amor, donde expresamos nuestras emociones y sentimientos profundos, donde nos integramos con conceptos bíblicos, donde se nos enseña, por ejemplo, ahora que el COVID se ha llevado a las personas de tercera edad, ¿qué tenemos que hacer nosotros con los niños? Enseñarles los principios de la palabra de Dios. Seguir orando como familias juntas para que las familias no se desintegren. El enemigo quiere ahora desbaratar a los abuelos, a los padres, porque sabe que desbaratando la cabeza de la familia se pierde, la familia queda a expensas del dolor, del luto. Entonces, qué importante es que podamos identificar aquellas familias, por ejemplo, un caso muy específico, el caso de David. David era un hombre que soltero hizo muchas cosas para el Señor, pero no sé si ustedes lo sabían, pero la Biblia dice que David fue un hombre que se casó muy joven. Incluso cuántos de los que están viéndonos por acá, póngale amén si tú te casaste muy joven. No tiene nada de malo que te hayas casado de joven, muy joven. Pero el caso de David fue que David tuvo un padre que lo rechazaba. La Biblia dice que cuando Samuel andaba buscando a un sucesor para el pueblo de Israel, para tomar el lugar de Saúl, dice la escritura que él estaba cuidando a las ovejas, y ahí medio el papá dice que lo había presentado, había pasado una pasarela y dijo a Samuel, estos son mis hijos. Y entonces decía específicamente Samuel, oye, pero ¿no te falta un hijo? Ah, sí, David, pero ese es el que está cuidando a las ovejas. ¿Cómo se sentiría el corazón, en este caso, cómo se sentiría el corazón de David? Rechazado. Vemos en la Biblia de alguna manera que existen muchos casos. José se sintió rechazado por sus hermanos, David se sintió rechazado por sus hermanos. Pero ¿qué pasó cuando al final de cuentas David se casó tan joven? No tuvo un modelo específicamente para que le enseñara, porque hoy en día veo mucho el que la mujer quiere enseñarle al esposo cómo ser un hombre, y la naturaleza de una mujer no es enseñarle a un hombre a ser hombre. La naturaleza de una mujer es enseñarle a una mujer a ser mujer. Cuando sucede esto, David toma la decisión de tomar a Betsabé, a una mujer que no era pues su esposa, la embaraza, el hijo nace muerto, la maldición cae sobre Tamar, sobre Absalón, sobre Amnón, y luego viene también el caso de Salomón, un hombre que su debilidad eran las mujeres. ¿Por qué Salomón? ¿Por qué Amnón? Que al final de cuentas la Biblia dice que Amnón toma a Tamar y dice que él estaba enfermo, que él tenía fiebre de amor. O sea, dice la Biblia que literalmente él estaba encaprichado con tomar a su hermana, Tamar, y llevarla a la cama. Cuando la lleva a la cama dice que después la despreció. Y eso pasa hoy en día en muchos casos, en muchos jóvenes de menos de 18 años que comienzan a tener relaciones sexuales, empieza a haber muchos conflictos, muchas peleas, incluso golpes. Y cuando uno trata de investigar un tanto, resulta que al tener ya relaciones sexuales, pasaron esa etapa que Amnón pasó. Primero estaba que hervía en calentura por Tamar, que quería estar con ella íntimamente, y cuando ya la tuvo, la despreció. Y eso es algo importante que los jóvenes hoy en día necesitan, una instrucción de parte de Dios. ¿Por qué? Porque al no tener una figura, por ejemplo, una chica que no tiene una figura paterna, va a terminar buscando a lo mejor a un hombre grande que la haga de su papá un sugar daddy, y entonces va a decir, pues yo quiero no un papá, no quiero, perdón, una pareja, quiero un papá, alguien que me cuide, alguien que me abrace, alguien que me defienda, etcétera. Y qué importante entonces, en pocas palabras, sería aprender de los modelos de la Biblia que no fueron perfectos, para a partir de ahí entender que Dios, necesitamos poner nuestra familia en las manos de Dios, y que Dios transforme de raíz, que Dios rompa de raíz aquellas cosas que nos estorban para que nuestra familia sea una familia de bendición. Miren, por ejemplo, el caso de Timoteo. Timoteo fue un joven que se convirtió en pastor muy joven, pero él no tuvo papá.
Él fue criado a través de su abuela y de su mamá. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en las cartas a Timoteo, Pablo lo dice. Dice el apóstol Pablo: tú que has crecido en la enseñanza de tu abuela y de tu madre, que no tienes una fe fingida, que tienes un corazón enseñable, que eres muy joven, no, que nadie tenga en poco tu juventud. O sea, de alguna manera vemos cómo Timoteo tuvo un papá espiritual llamado Pablo, pero él, aunque no tuvo un papá físico, un papá terrenal, pues ya había sido bien instruido por su abuela y por su madre. Entonces, ¿a eso a qué se le llama? Pues ahí ya se le llama un modelo de familia no reconstruida, pero sí podríamos decir que es una familia monoparental. ¿Por qué? Porque la mamá hizo la labor de papá, de mamá y papá, para que Timoteo pudiera, y sí se puede, sí, Timoteo es el ejemplo exacto de que se puede tener un hijo en un modelo monoparental, es decir, solo la mamá, solo el papá, y sacar adelante un hijo que le pueda servir a Dios. Y cuando se tiene, por ejemplo, mamá y papá, pues qué bendición, ¿verdad? Qué bendición tener a los dos papás que nos van a ayudar a formar. Por ejemplo, ahora yo lo veo con mi hijo David, ¿verdad? Pues cuando él vaya creciendo, él va a crecer pues con un modelo tanto de mamá y como de papá. Y yo le ruego a Dios que mi hijo pues siempre esté en los caminos del Señor. Yo creo que los mayores temores que puede haber en el corazón de un padre es que nuestros hijos se alejen de Dios, que nuestros hijos se embaracen antes de tiempo y que nuestros hijos caigan en algún vicio o en alguna adicción. Mucha gente escucho que dice: mi hijo se perdió en la calle. No, tu hijo se perdió desde casa. En la calle simplemente ya nada más salió, así como yo decía el domingo, ¿verdad? ¿Quieres conocer cómo es una familia? Observa el comportamiento de sus mascotas. Lo mismo, ¿quieres conocer cómo son una familia? Observa el comportamiento de los hijos. Realmente hijos perfectos nunca va a haber. No tenemos hijos perfectos, pero si los encaminamos desde pequeños al conocimiento de Dios, ellos van a crecer amando al Señor, con temor. Una de las cosas que yo oro a Dios es que mi hijo, que le infunda el temor a Dios a mi hijo, que yo pueda enseñarle a mi hijo que existe un Dios que le debemos todo respeto, toda honra, toda gloria y sobre todo un temor santo, que mi hijo crezca con ese temor santo diciendo: existe Dios y Dios me observa y Dios me mira en todo momento. Pero entonces vemos muchos ejemplos en la Biblia de cómo de alguna manera se puede avanzar o crecer. Por ejemplo, Salomón, que de alguna manera fue todo un gigoló, ¿verdad? Más de 700 concubinas y 300 esposas. Vino de una línea generacional a partir de David, porque David fue un hombre que, independientemente de lo que hizo con Betsabé, en él había un arrepentimiento genuino y en él había una carga potencial que se pasó sobre los hijos y que terminó muy mal. Amnón, Tamar y Absalón, los tres terminaron derrotados, muertos incluso antes de tiempo. Pero esas cosas vemos hoy que muchas veces por el bien de nuestros hijos tenemos que guardarnos en santidad. Por el bien de nuestros hijos tenemos que pelear para que nuestra familia esté unida. Ahora hay algo importante: tu vecino, tu pastor, tu familia, tus conocidos, el de las carnitas, el de la tienda, el de la lechería, no va a velar por tu familia como tú veles por tu familia. Realmente velar por la familia, ese es un trabajo que te toca a ti, que tú tienes que hacer un gran esfuerzo porque tus hijos, porque tu familia esté unida, porque tu familia esté en paz, porque a lo mejor hay gente que dice: ay, pastor, ore por mis hijos porque siempre están peleando. Pero ¿cuándo vas a hacer guerra espiritual para reprender y atar todo espíritu de división, de guerra, de contienda? Vemos, por ejemplo, algunos otros citas bíblicas donde el Señor nos mueve a hablar que para que una familia se mantenga estable necesita haber acuerdos y respetar esos acuerdos. ¿Cómo empieza el primer acuerdo? Lo vemos desde arriba, literalmente desde Génesis 2:24, donde Dios habla de la unidad en el matrimonio. Si tú tienes a tu esposo o a tu esposa, pues dice el Señor, ¿verdad? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se fundirán en un solo ser, o se unirán o se convertirán en una sola carne. Eso significa, el matrimonio no es una emulsión, no es una mezcla, es una fusión, donde Dios ve al matrimonio como algo en bendición. Primera de Corintios, capítulo 7,
La Biblia nos enseña que el hombre, la mujer, debe de pelear por su matrimonio, porque cuando uno pelea por su matrimonio, dice 1 Corintios 7 que nuestros hijos son santos. Pero cuando nosotros decidimos romper el matrimonio, nuestros hijos pasan a ser inmundos, lo dice 1 Corintios 7, y vemos entonces ahí cómo Dios quiere que nuestra familia peleemos pues por la unidad de nuestra familia. No que digamos, ay, pues si ya mi esposo se quiere divorciar, pues que se divorcie, ¿no? No, hay que en oración, hay que alejar en oración a la mujer extraña, hay que pelear porque nuestra familia esté unida, porque sigan adelante. ¿En qué sentido? Me refiero que muchas veces unidad no significa estar como muéganos, ¿verdad? Todo el día pegados, pero sí con ese respeto, con ese amor, que a lo mejor nuestros hijos, por ejemplo, cuando haya que corregirlos, los podamos corregir con esa sabiduría en el momento exacto. Porque los hijos, al final de cuentas, en este caso, no hay una edad para corregir o dejar de corregir. Hay gente que dice, no, pues ya mi hijo ya me superó de estatura, ya para qué lo corrijo. No, se puede corregir con palabras, no, el corregir no tiene que ver con golpear. Sí se puede corregir con amor y con palabras. Por ejemplo, ¿quién es el que tiene que generar la vida de la familia? Uno de todos los miembros. Ya sea el hijo, esto no se lo voy a dejar solamente al padre. Es obvio que el padre es el sacerdote, pero también los hijos pueden velar específicamente por la vida espiritual. ¿Cómo está la vida espiritual de tu familia? ¿Oran cuando se enferman? ¿Oran cuando están en peligro? ¿O oran todo el tiempo? Por ejemplo, yo le he enseñado a mi hijo David que se tiene que orar en todo tiempo. ¿Y por qué se ora? Porque yo le he explicado a David por qué se ora. Yo le he dicho, David, tenemos que orar a Dios no solamente por nosotros, tenemos que aprender a orar también por los demás. Porque le he explicado siempre a mi hijo, porque si oramos solo por nosotros, eso nos vuelve una oración egoísta. Tenemos que aprender a orar por los hermanos de la iglesia, por los vecinos, por el que está hospitalizado, por el que no tiene trabajo, y eso va haciendo que tarde o temprano nuestros hijos aprendan que la oración va a hacer que haya un alimento espiritual. Mire, dice Deuteronomio 6, dice 6:6, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, indica continuamente, incúlcaselas continuamente a tus hijos. ¿Cuándo debemos de enseñar a nuestros hijos a orar? Desde que aprenden a hablar. Esa es porque a veces pensamos eso, ¿no? Es que mi hijo no quiere orar porque no te ve orar. Es que mi hijo no quiere leer la Biblia porque no te ve leer la Biblia. Tú lee la Biblia y él va a querer un día hacer lo que tú haces. Por eso dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estén en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, o sea, en todo momento. Alabemos también a Dios juntos. Eso es importante. Dice primero de Crónicas 16:28. Tributen al Señor familias de los pueblos, tributen al Señor gloria y poder, tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre y preséntense ante Él con ofrendas, adoren al Señor en su hermoso santuario. ¿Dónde podemos enseñar a nuestros hijos a alabar a Dios? En casa, ¿verdad? Ahora que, por ejemplo, pues ha pasado este encierro, esta pandemia, pues que tú le enseñes a tus hijos que se aprendan lo más que se puedan los cantos, las alabanzas, etcétera. Y, ¿por qué no también? Adorar juntos significa, no importa la circunstancia en lo que ahora esté pasando, yo voy a enseñarle a mi familia a adorar a Dios, a cantarle a Dios, a exaltarle a Dios. Hemos tenido algunas semanas donde hemos estado hablando continuamente de ello, ¿no? Familias que oran juntas permanecen juntas. Familias que cantan a Dios, adoran a Dios juntas, van a adorar y exaltar a Dios. Así juntos se genera, en pocas palabras, un ambiente espiritual donde vamos a disfrutar de paz y tranquilidad en nuestra casa si se le da el primer lugar a Dios en nuestro corazón. Realmente dice un dicho muy cierto, ¿verdad? Los hijos, cuando son muy chicos, enternecen, y cuando son muy grandes, enloquecen. Pero realmente, ¿qué Dios quiere hacer hoy de nuestra familia? Tú te has preguntado, por ejemplo, ¿cómo están hoy las familias? ¿Hoy las familias están unidas? ¿La pandemia unió las familias o las dividió? Hoy, ¿cómo está mi familia? Hoy, ¿hacia dónde va mi familia?
hacia dónde quiero que mi familia esté, porque de alguna manera todo esto pudo despertar a las familias, pero también pudo enfriar a muchas familias. Que tu familia no se enfríe, que de alguna manera podemos enseñarle a nuestra familia a adorar y exaltar a nuestro Dios. ¿Sí? Yo creo que una de las cosas más importantes que vemos en los modelos bíblicos es que todas las familias, hablando de la familia de Moisés, la familia de Noé, la familia, por ejemplo, de Abraham, de Isaac, de Jacob, la familia de Judá incluso es un buen ejemplo. El mismo Timoteo, un joven, ¿verdad?, pastor que creció enseñado a partir de una familia monoparental. Vamos a hablar de un caso, el caso de Josué. Libro de Josué: yo y mi familia serviremos a ti, a ser un hombre, servirle a Dios, pues que lo hagas al lado de tu esposa, al lado de tus hijos. Seguimos viendo muchísimos ejemplos más. El caso de Nehemías reconstruyendo muros al lado de su familia. El caso, por ejemplo, del profeta Elías y el profeta Eliseo. La Biblia dice en algún momento que Elías era un profeta que pasó por diferentes etapas: depresión, pasó por momentos de persecución. Elías pasó por momentos. Elías estaba con el Señor en todo momento. Entonces, que los ejemplos bíblicos, las familias que hemos visto en la palabra de Dios, nos ayuden a que nuestra familia sea un modelo. ¿Qué más? La bendición de los hijos. Todos los que están casados pero no han tenido hijos. Pastor, ¿Dios quiere que tengamos hijos? Sí, porque dice Salmo 127:3, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Si tu esposa queda embarazada, Dios pone vida y Dios quita vida. Gloria a Dios por las familias que tienen. Por ejemplo, las que son abuelitas. Yo creo que cualquier abuelo, ¿verdad?, quiere en su vida pues tener a un nieto que enseñarle a caminar, enseñarle a adorar a Dios, enseñarle a leer su Biblia, enseñarle a danzar al Señor. Dice la Biblia en poca palabra, los hijos son una bendición de Jehová. Entonces, más ahorita ya estamos en una época, en una edad donde existen, por ejemplo, los perrijos, que son perritos, que ya les compran su andadera, su carreola, sus alimentos, los tratan como hijos. O sea, ¿cómo está el mundo hoy tan torcido que de alguna manera hay gente que adopta la imagen o la idea de que un perro puede convertirse en un hijo? Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Trastornar la imagen de la familia para que se le dé más idolatría a un animal que a lo mejor a un hijo. Entonces, si tu vientre, si tú quisieras quedar embarazado o embarazados ambos, bueno, que no tengan miedo, ¿verdad? Que no tengan miedo de tener un hijo y que el Señor sea el que bendiga a tu familia también con hijos. Dice incluso que los hijos que Dios nos da son parte de la bendición que Él concede y que no debemos de verlos como una carga económica o una presión sobre nosotros, sino todo lo contrario. Dios nos da hijos para amarlos, educarlos, cuidarlos y enseñarles los caminos de Dios. Amén. Que tus hijos son una bendición para tu vida, que no los veas como una carga y pues poderlos instruir correctamente. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Instruirlos en obediencia a los padres. Dice Proverbios 6:20, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Verdad? Dice incluso también bendecir a otras generaciones. Proverbios 17:6 dice, la corona de los ancianos son sus nietos, el orgullo de los hijos son sus padres. La Biblia enseña que todas las familias están o son un ejemplo específicamente en la Biblia de una bendición, la bendición de Dios. Y vamos, por ejemplo, ahora a ver a Job. Vamos a ponernos un minuto nada más en el lugar de Job. Job tenía 10 hijos, tenía 7 hijos y 3 hijas. Otra vez, tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía su esposa. Cuando llega la tormenta a la familia de Job, dice la Biblia que él perdió las cabezas de sus ganados, a sus siervos, a sus 10 hijos. En un momento se cayó una casa donde estaban conviviendo. Pero ¿quién impulsaba la unidad? Dice, escuche bien esto, dice que los hijos de Job, ellos pasaban cada fin de semana, hacían un rol, hacían como un sorteo. Y entonces decían, entre los 10 vamos a hacer un sorteo de quién nos toca poner nuestra casa y en nuestra casa que podamos convivir los 10.
Entonces, qué hermoso ver cómo Job veía a sus 10 hijos convivir cada fin de semana. No sé si era sábado o domingo, pero a lo mejor ellos pasaban momentos muy agradables, donde se sentaban y convivían. Se mueren los hijos y le queda la mujer. La mujer le dice: Job, maldice a tu Dios y muérete. O sea, Job, literalmente la mujer de Job le dijo en pocas palabras: ¿qué te está pasando? ¿Qué pasa contigo, Job, que todo te está saliendo mal? Y la mujer entonces, en vez de convertirse en un apoyo para su esposo, se convierte en alguien que observaba, en alguien que criticó a su esposo y le dijo: muérete. O sea, literalmente, si pudiéramos mexicanizar a esa mujer, diría: hazte una limpia, pásate un guajolote, unos huevos, una ruda, pero vete cómo te está yendo. ¿Cómo podría estar el corazón de la esposa de Job, que en vez de apoyarlo le dijo: muérete y maldice a tu Dios? Ahora, ¿qué hizo Job? Job, en vez de caer en esa situación tan complicada, él podría haberse deprimido, podría haber maldecido a Dios, se mantuvo de pie porque sabía que había una promesa de parte de Dios. Bueno, la Biblia dice, sigue en los capítulos de Job y dice que al final el Señor le devolvió a Job todo al doble. ¿Cuántas tormentas hoy has superado al lado de tu familia? O incluso, por ejemplo, yo te digo con mucho amor, mucha gente me escribe y me pone en los comentarios: pastor, ¿qué hacer? Me encontré a mi esposo que me engaña, le encontré un ticket de hotel o de motel, le encontré ropa que está marcada o manchada por bilé, por maquillaje, muchas cosas. Y la gente me pregunta a mí, tal vez como pensando que yo podría decirles: no, pues sepárate, no, pues divórciate, no, pues deja que tu matrimonio se acabe, pero realmente no es así. Creo con todo mi corazón que Dios es un Dios de familias y que lo que nos mantiene como familias es el perdón, el soportarnos unos a otros y el aprender a que las familias tienen que subirse todas al barco, ¿sí? Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Efesios 5 y en 1 Corintios 7, que la familia es un regalo de Dios que tenemos que cuidar y preservar. La familia que Dios nos ha dado es un regalo de parte de Dios. No veamos la familia que hoy tenemos como nuestros enemigos, no, al contrario, veamos a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a nuestras nueras. Si tú eres una suegra, pues vela como una hija, no la veas como tu enemiga, como la roba hijos, vela como una gran bendición. Amén. Ve, por ejemplo, si tú tienes yernos, velos como tus hijos, adóptalos como tus hijos. ¿Por qué? Porque ahora que tenemos una familia, tenemos que unirnos más, conectarnos más. Por eso es que la tormenta que Job pasó fue una tormenta horrible, pero Dios al final le devolvió todo al doble. O sea, Dios le dio 2 veces más, 2 veces más. ¿Qué es una tormenta? Una tormenta es un momento que pasa una familia en donde se pone una pausa en la salud o en lo económico, en la unidad. Cuando a lo mejor llega una mujer extraña, la Biblia le llama, ¿verdad? Dice Proverbios, capítulo 7, capítulo 6, habla de la mujer ramera. Dice que se hace y deshace, ¿verdad? Con sus labios se engaña al hombre y después se seca los labios y dice: aquí no pasó nada. Eso es una crisis, eso es una tormenta. El ancla, que ya decíamos, un ancla es una estructura muy fuerte de acero que tiene 2 ganchos. Cuando cae al fondo del mar, sostiene el barco. Y hoy nosotros necesitamos un ancla en nuestra familia para que cuando venga la tormenta tú te sostengas. Tú te sostengas. Ahora, pastor, muchos me preguntan: ¿cómo orar por la varona de mi hijo? ¿Cómo orar por la esposa de mi hijo? Muy sencillo. Simplemente tú pídele a Dios que el Señor ponga en el camino de tu hijo a una mujer que haga, que una los propósitos de Dios en tu familia. Que, pues, aunque tu hijo ahora a lo mejor esté en una edad, pues ni siquiera ha pasado los 18 años, la mayoría de edad, ora por los hijos, por las esposas de tus hijos y los esposos de tus hijas. Eso es muy importante. La Biblia dice que Dios le volvió a dar a Job 10 hijos más. Después de los 10 que se murieron, Dios le volvió a dar una gran bendición. Una gran bendición. También oremos por los que están perdidos. Ora por tu hijo que no quiere nada con Dios. Ora por tu yerno que no quiere nada con Dios. Ora por tu nuera que no quiere nada con Dios. Porque la Biblia dice que Noemí
¿verdad? Habla acerca de Noemí, de Orfa y de Ruth. Era la suegra con las dos nueras, y había dos tipos de nueras. Una nuera que fue la que continuó con su suegra diciendo: tu casa será mi casa y tu Dios será mi Dios, y la otra que decidió regresarse a adorar a sus dioses. Pero la suegra le dijo: a ver, ya se murieron mis hijos, solo me quedaron ustedes, las dos nueras, son libres, hagan lo que quieran. Si se quieren ir al Teatro Blanquita, se quieren ir al Maraca a bailar con otro hombre, váyanse. Yo como nuera no les puedo dar otra opción, ustedes son libres. La Biblia dice que una de ellas dijo: no, yo me quedo contigo, tu Dios será mi Dios, tu gente será mi gente, tu pueblo será mi pueblo. Pero la otra dijo: amén, yo soy libre, suegrita mía, suegrita amada, su hijo ya no vive, pues yo me voy a ir a buscar a Garibaldi uno nuevo. Pero vemos cómo de alguna manera la suegra pudo ser una mujer sabia, porque hablamos en este caso de sabiduría, porque no estoy hablando solamente Ruth, ahí ya me ayudó Karina, Ruth 1:16. Ruth, ¿verdad?, le dio esa oportunidad. O sea, vemos qué tan hermoso es la historia de Ruth, cómo puede generarse una relación tan hermosa entre una suegra, porque realmente vemos también ejemplos como Moisés. Moisés tuvo un suegro llamado Yetro, a quien respetaba y amaba mucho, ¿verdad? No siempre en la relación de los suegros con las nueras y los yernos tiene que ser de perros y gatos o de odio, no. Hay buenas relaciones en la Biblia. Vemos en la escritura que también existe un Moisés con un Yetro, que había un respeto mutuo, había una admiración, había un cariño, que así nosotros podamos hoy en nuestros días decir: yo quiero que mi familia esté unida. Ahora, perdóname lo que te voy a decir, y lo que te voy a decir es con mucho respeto. No esperes, amado hermano o amada hermana, que haciendo una buena mariscada, haciendo una buena discada, una buena carne asada, la familia se va a unir. La familia se une cuando tú te pones a orar por tus hijas y por tus yernos, por tus hijos y por tus nueras, por tus nietos. O sea, si yo digo: no, pues mire, pastor, ¿sabe cómo yo he unido bien a mis hijas con mis yernos y a mis nueras con mis hijos? Come y come, y pastel, o sea, mientras yo les llene la panza, ellos están contentos. Sí, pero a lo mejor eso es un momento agradable, un momento de distracción, donde compartimos los alimentos. Qué bueno, qué rico, qué bonito. Pero la verdad es que yo he visto suegras, mamás, doblar las rodillas por sus hijos casados, y aún la bendición de Dios sigue ahí. Nunca dejes de orar por tus hijos, aunque tus hijos ya hasta sean papás, porque la oración de una mamá mueve montañas, mueve demonios, mueve mujeres que no tienen que entrar en ese matrimonio, ¿verdad? Mujeres ajenas, extranjeras. Que tu oración sea una oración poderosa de guerra para que Dios mantenga en unidad tu familia. Esta cuarentena, esta pandemia, este encierro pudo provocar unidad familiar, sí, pero también hay muchas familias que hoy se están desbaratando. Guadalajara ahora está en el primer lugar en la ciudad, en México, perdón, donde todos dicen: no, después de esta cuarentena, pues yo la verdad ya me quiero divorciar. ¿Por qué? Porque hoy vemos matrimonios donde dicen: pues es muy bonito estar casado, pero tú viviendo con tus papás y yo con mis papás. Eso no es un matrimonio, perdón, pero no queramos vernos la cara, ¿verdad? No, un matrimonio es vivir en el mismo techo, vivir para el mismo Dios, adorar a nuestro Dios, exaltar a nuestro Dios, y dejar que sea Dios el que una a las familias. Si tú tienes hoy una complicación, dificultad, donde tus hijos se enfriaron en las cosas de Dios, oramos en el nombre de Jesucristo para que tus hijos vuelvan a Dios, para que tus nietos vuelvan a Dios. Deja la responsabilidad de tus nietos no en ti, no en tus hombros, sino en tus hijos, porque los que somos papás entendemos específicamente que podemos, ¿verdad?, ayudar mucho a nuestros hijos, pero la labor de un hijo siempre tiene que ver con el papá. Gloria a Dios por los abuelitos, gloria a Dios por aquellos hombres que, pues, aunque ya terminaron su labor como papá o mamá, por decirlo, porque la verdad es que la labor de mamá y de papá nunca acaba. Yo creo que aunque tus hijos ya estén casados, siempre te van a robar el sueño. Que si tu hijo ya está casado y está en complicaciones, pues vas a orar por él, ayunar por él. O sea, el ser papá y ser mamá es una labor para siempre, hasta que el Señor, ¿verdad?, decida llevarnos. Pero
que quede en nuestro corazón siempre el estar orando por nuestra familia, que la tormenta que estés pasando hoy haya sido o sea para unir tu familia. ¿Cómo? En oración, en ayuno, en guerra. Que las situaciones o los modelos familiares que hemos visto en la Biblia nos enseñen cómo salir adelante. Que por ejemplo el caso de David nos enseñe específicamente pues las cosas que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Yo por ejemplo veo el caso de Noé. Noé es algo hermoso todo lo que hizo por sus hijos. Es algo precioso el haber construido, haberse llevado a todos los animales, y bueno, haber hecho una proeza. Pero después, ese mismo Noé, que en algún momento estaba ahí semidesnudo o desnudo, los hijos, dice la Biblia que sus hijos llegaron y que lo vieron desnudo. Y cuando la Biblia habla de esto, dice que Noé, reaccionando ante esto que hicieron, maldijo a uno, porque dice que uno de sus hijos entró de espaldas, cuidando la desnudez de su padre, y lo cuidaron. Pero cuando Noé se pudo dar cuenta de esto, bendijo a uno y maldijo al otro. Yo te quiero decir con mucho amor, amado hermano, aunque tus hijos te saquen canas verdes, aunque tus hijos te hagan enojar, nunca dejes que en tu boca haya maldición. No maldigas nunca a tus hijos, porque vemos cómo Noé, después de haberlos ayudado y bendecido tanto, pues terminó maldiciendo a uno de ellos para siempre. La boca, la bendición de un padre tiene mucho poder, pero también la maldición tiene mucho poder. Otra de las cosas muy importantes, nunca hagas que tus hijos compitan entre ellos por tu amor o por tu atención o por tu tiempo. Cada uno de tus hijos es muy especial. Vas a tener hijos pues nobles, que te apoyan, que te ayudan, que te dan, que te extienden su mano. A lo mejor el otro que pueda ser como una oveja negra, ¿verdad? Una oveja perdida. Cada uno de tus hijos que puedan ser llevados al conocimiento de Dios. El hijo que más lata te da y el que más sueño te quita es porque a lo mejor Dios tiene un llamado de Dios muy fuerte para él, ¿verdad? Ahí sigue orando por él y que se haga el propósito de Dios en su vida, pero que los hijos no compitan por el amor de los padres, que no haya favoritismo. Y lo voy a explicar así de sencillo. La Biblia dice que Isaac prefería muchísimo más a Esaú, y Rebeca prefería más a Jacob, a Israel. Pero vemos cómo esto tarde o temprano trajo algo que se llama una maldición sobre los hijos. Dice la Biblia que cuando Jacob empezó a ponerse en sus brazos, ¿verdad? Aquel pelo de camello para decirle a Isaac, papá, vengo por la bendición. Isaac le dijo, ¿quién eres? ¿Cómo vas a ser? Le dijo, ¿cómo vas a ser Esaú si te escucho que tu voz es la de Jacob? No, pero toca mis brazos. Y entonces el hombre ciego ya de edad, Isaac, toca los brazos, dice, sí tienes los mismos brazos de Esaú, aunque tu voz es la de Jacob. Y dice la Biblia que que Esaú estaba cansado, llegó de trabajar la tierra y se encontró con un potaje que había hecho la mamá, que había hecho Rebeca. Fíjense bien cómo de alguna manera había un favoritismo. Rebeca favorecía a Jacob, Isaac favorecía a Esaú, y cuando la Biblia dice que Jacob ya se había convertido en papá, amaba más a José porque era el último. ¿Cómo vemos que el favoritismo de los padres hacia los hijos es algo que se hereda, es algo que se pasa de una generación a otra? Que Dios nos guarde de tener favoritismo de un hijo encima por el otro, ¿verdad? Es algo muy importante siempre, que nuestro corazón ame a nuestros hijos por igual, y que si tú te has sentido como David o te has sentido como José, rechazado por tus padres o por tus hermanos, bueno, que no guardes nada, porque al final José llegó a donde tuvo que llegar porque perdonó a sus hermanos, porque perdonó a la esposa de Potifar, porque perdonó al jefe de los coperos que lo olvidó. Y bueno, José era el hombre perdonador, un hombre humilde, que Dios lo llevó a donde lo llevó, porque su corazón siempre era libre. Entonces, estos son algunos de los modelos que vemos en la Biblia que nos van a enseñar a mantener a nuestra familia unida, ¿sí? En un fuego, en una unidad espiritual. Vamos a orar por tu familia. Yo quiero pedirte en este momento, cierra tus ojos. Si tú has tenido conflictos, dificultades,
situaciones difíciles en tu familia, ora por tu familia, no tengas miedo, no temas, el Señor te bendiga y te guarde, dice la palabra de Dios en esa promesa. Dios te bendiga, te guarde en todo momento. Padre, hacemos una oración en el nombre poderoso de Jesucristo, por todas las familias, por los esposos, por las esposas, por los hijos. Padre, detenemos, cancelamos, pisamos o juzgamos y pudrimos toda cadena de esclavitud, toda cadena de mentira que quiere desbaratar las familias. En el nombre poderoso de Jesucristo, hoy proclamamos que nuestra familia, Señor, es bendecida. Que si tus hijos están alejados de Dios, ora conmigo esta oración. Padre, que en tu palabra dice, termina Malaquías y abre Lucas con la promesa: yo haré volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Padre, yo creo en el nombre de Jesús que toda familia que hoy esté escuchando esta transmisión